Bienvenidos a otro programa de Conciencia Histórica, donde todo tiene una razón histórica de ser. Yo soy Rodrigo Hidalgo y hoy trataremos un tema fundamental para el bienestar individual y colectivo en todo el mundo, los derechos humanos. Estos derechos se logran gracias a las revoluciones de finales del siglo XVIII e inicios del XIX que dieron paso a la existencia de los derechos del hombre y el ciudadano, que se transformaron con el tiempo hasta convertirse en los derechos humanos. Esto tuvo su origen en 1789 en la Asamblea Nacional Constituyente de Francia. En este capítulo haremos un recuento de la formación de dicha doctrina que apeló a la existencia de un derecho inalienable del que gozaban todos los individuos, aunque al principio se refería solo a los hombres y posteriormente se incluiría una declaración de los derechos de la mujer. En esta ocasión nos adentraremos en su historia y evolución, acompañados de nuestra invitada Teresa Martínez. ¡Comencemos! Tengo el gusto de presentarme hoy ante ustedes para compartir algunas reflexiones en torno a la creación y conformación de la Asamblea Nacional Constituyente en Francia. Tiene un contexto histórico de relevancia internacional y estamos hablando de un momento en el que Francia está cambiando no solamente de ideas, no solamente de una época cultural importante que estamos en el periodo de la Ilustración, sino que además está cambiando de su forma de gobierno. Quiere pasar de la monarquía a una forma de organización donde la nobleza no tenga que ver, donde haya posibilidad de consultar a los ciudadanos. Y esa manera, digamos, de retomar su organización del poder político pasa por la organización de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene como propósito darse una constitución, es decir, darse una ley suprema de la que emanen un conjunto de leyes secundarias a partir de las cuales los ciudadanos sean los que lleven la voz cantante. Esta asamblea es muy importante porque a partir de ahí quienes deciden son los ciudadanos. Ahora, la desventaja es que no todos los ciudadanos tenían la misma posibilidad para elegir, pero sienta un precedente importante porque a partir de entonces el poder está en la tierra, es decir, en los seres humanos, y no se le atribuye a un ser divino o a un ser superior. Digamos que esa es la importancia de esta Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, a la mujer se le excluye primero porque hay una historia muy arraigada de mantener a las mujeres en algo que se conoce como esfera privada, es decir, en la organización de la vida doméstica, de la vida de cuidado, de la vida de atención a los adultos mayores, a los niños, etcétera. La exclusión entonces de las mujeres responde a una organización histórico-social llamado patriarcado, que es una manera de pensar la sociedad a partir de tener lo masculino como un modelo positivo, deseable, único y viable. Entonces, nadie se pregunta qué significa ser hombre, nadie se pregunta si es adecuado, bueno, positivo, etcétera, ser varón y cómo es que hay que hacerlo, pero sí nos preguntamos qué significa ser mujer. En octubre de 1789, un grupo de mujeres se organiza y sale a las calles, marcha hacia el Palacio de Versalles, exigiendo mejores condiciones de vida porque había una situación de escasez muy grave, la gente estaba muriendo de hambre. Esta fuerza que las mujeres logran aglutinar sirve para que los campesinos que estaban, digamos, también luchando, pero de una manera más aislada, sin el apoyo, sin la solidaridad de las mujeres, pues adquieran mayor organización y mayor fuerza política. Una de las manifestaciones icónicas fue esta marcha organizada y ejecutada específicamente por mujeres, y que logra tener un impacto muy importante, no solamente entre los campesinos, sino también entre la propia burguesía. La burguesía era esta nueva clase social que se estaba conformando, que eran comerciantes, no eran los nobles que tenían mucho dinero, pero tampoco eran los campesinos que vivían en la extrema pobreza, sino que eran gente que vivía en algo que se llamaba burgos.
o sea, los pueblos que estaban alrededor de los feudos, por eso se llama burguesía. Estos comerciantes iban de un feudo a otro intercambiando mercancías y comenzaron a acumular dinero. En una segunda o tercera generación de comerciantes adinerados, lograban llevar a sus hijos a las universidades. Estos hijos ilustrados de la burguesía fueron los que después comenzaron a reflexionar filosóficamente en torno al derecho de los burgueses de gobernarse a sí mismos y no esperar a que la nobleza, que tenía un dictado o un derecho divino, estableciera las formas de organizar la sociedad. Estos burgueses ilustrados ven a las mujeres organizadas políticamente, se inspiran también y eso logra que en un determinado momento salga a la luz la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, aquí lo que ocurrió fue que utilizaron la fuerza de las mujeres, pero las dejaron excluidas, las dejaron de lado, ¿no? Entonces, esto pues viene en detrimento de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, que se supone que era lo que estaban promoviendo como pensadores liberales, pero siempre dejando de lado a las mujeres. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente Francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado de la Revolución Francesa que tiene un valor universal y es la base de la Declaración de las Naciones Unidas, creada en 1948. En ese mismo año, 1789, el pueblo de Francia logró la abolición de una monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. 6 semanas después del inesperado ataque a la Bastilla y 3 semanas después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, la que fue creada inspirada en la Declaración de Independencia estadounidense de 1776 y en el espíritu filosófico del siglo XVIII. A pesar del desmoronamiento de viejos puntos de vista y del surgimiento de una nueva visión mundial, en la revolución científica del siglo XVII, la actitud hacia las mujeres continuaba ligada a las perspectivas tradicionales. El filósofo Baruch Spinoza argumenta a favor de la inferioridad natural de las mujeres ante los hombres en su escrito Tratado Político. Pero, ¿acaso alguien preguntará, ¿están las mujeres bajo la autoridad masculina por naturaleza o por institución? Porque si ha sido mera institución, entonces no teníamos razón en obligarnos a excluirlas del gobierno. Pero si consultamos con la experiencia misma, habremos de encontrar que el origen de esto está en su debilidad, porque nunca se ha dado el caso que hombres y mujeres reinen juntos, pues en cualquier parte donde se encuentren hombres, ahí vemos que los hombres gobiernan y las mujeres son gobernadas. Y en este esquema, ambos sexos viven en armonía. Pero por otro lado, las amazonas, de las que se ha reportado poseían el gobierno de antaño, no soportaron que los hombres se detuvieran en su país y solo criaron a sus hijas matando a los varones a los que habían parido. Si por naturaleza las mujeres fueran iguales a los hombres y se distinguieran igualmente por la fuerza de carácter y capacidad, en las que el poder humano y por consiguiente el derecho humano consisten, seguramente entre tantas y tan diferentes naciones, encontraríamos alguna donde ambos sexos gobernaran por igual, y otras donde los hombres fueran gobernados por las mujeres, y así criados de modo que no pudieran hacer menor uso de sus habilidades. Y puesto que en ningún lado este es el caso, uno podría aseverar con perfecta propiedad que por naturaleza, las mujeres no tienen los mismos derechos que los hombres, sino que necesariamente les ceden el paso y que de este modo no puede suceder que ambos sexos gobiernen por igual, y mucho menos que los hombres sean gobernados por mujeres. Dentro de esta declaración se definen los derechos naturales e imprescriptibles, como la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión.
Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por lo tanto, la Declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas para la sociedad. Asimismo, reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la justicia. Por último, afirma el principio de la separación de poderes. ¿Qué siguió después de este primer paso en materia de derechos humanos? Lo primero, y que es algo muy potente, con lo que inicia, es que dice que todos los hombres nacen libres e iguales. Esto contraviene la idea de las diferencias que la monarquía tenía claramente establecidas, ¿no? Donde los nobles pues eran superiores a los súbditos, a los vasallos. La declaración lo que dice es, no es cierto, todos nacemos en igualdad y dignidad como seres humanos. Entonces, de ahí se desprende, ¿no?, una serie de postulados a partir de los cuales los seres humanos adquieren una característica distinta, que es no necesariamente un hermanamiento, pero sí una condición, por lo menos política, que busca la igualdad, una condición que pretende la igualdad política. Esa es la relevancia de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre. Y ojo, aquí hay una distinción muy importante, un concepto central: ciudadano, ya no súbdito. El concepto de ciudadano es algo que surge precisamente en la época de la Ilustración y que le atribuye derechos y obligaciones a las personas. Ya no simplemente deberes con el rey, deberes para con Dios, sino derechos y obligaciones políticamente y civilmente hablando. Eso, digamos, que es el espíritu de la declaración. Normalmente se dice, bueno, es que en esa declaración, como en todas las otras declaraciones o manifestaciones políticas donde se habla de todos o se habla del hombre, pues las mujeres están ahí incluidas. Y eso no es verdad, no es verdad. Sí ha habido un intento deliberado por excluir a las mujeres, por eso es importante el lenguaje. Y el lenguaje, cuando nos ayuda a hacer realidad algo, a nombrarlo, a darle existencia, a visibilizarlo. Y eso no se hizo. Hubo que hacerlo posteriormente en una declaración de la mujer y la ciudadana. Entonces, estos debates lo que decían eran, las mujeres cuestionaban igualdad en qué sentido, ¿no? Porque a las mujeres no se les trataba igual que a los hombres. Pero hubo una mujer muy importante, Olympe de Gouges, que ella pues era una mujer ilustrada, muy educada, con mucha preparación, y que estaba en el momento más álgido de la discusión junto con otras mujeres. Y bueno, ella sacó en 1791, es decir, posterior a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración de la mujer y la ciudadana, ¿no?, protestando un poco en contra de la exclusión. Y es algo muy interesante esta declaración que hace Olympe de Gouges para incluir a las mujeres en la vida pública, en la escena política, para sacarla de la vida confinada del hogar, de la esfera privada. Y ella comienza, el preámbulo de la declaración es muy interesante porque ella comienza diciendo: hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta, por lo menos no le privarás ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? ¿Tu fuerza? ¿Tus talentos? Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. Tiene una fuerza poética muy potente porque a las mujeres se les había privado incluso el derecho de cuestionar, ¿no?, de decir que estaba bien o que estaba mal. Entonces, cuando le increpa a los hombres que tenían la batuta política y les dice: una mujer te hace esta pregunta, respóndeme si te atreves, ¿no? Es algo
que se pone la piel chinita todavía, a pesar de que han pasado el tiempo, los años, pero es algo muy vigente. Y luego el resto del cuerpo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana prácticamente es igual, solo cambia el género, pero este preámbulo que se ha estudiado mucho, pues sigue teniendo mucha fuerza, ¿no? Ojalá que se animen un día a leerlo. La declaración es muy cortita, unas escasas 3-4 páginas, y al principio es en donde viene este preámbulo que es tan interesante. La marcha hacia Versalles tuvo un impacto similar a la toma de la Bastilla y permaneció como un acontecimiento que inspiró a otros movimientos populares. Por otra parte, la ocupación de las bancadas de los diputados en la Asamblea sirvió de modelo para el futuro. Este hecho histórico marcó el fin de la resistencia a la corriente reformista del rey, quien no hizo más intentos por rechazar la revolución. ¿Pero qué pasó después? ¿Por qué finalmente los derechos establecidos eran únicamente para hombres? La historia escrita por las mujeres aún tiene mucho que decir. Veamos un poco del contexto femenino de entonces. La filosofía discursiva inspira una concepción integral de los derechos humanos, mientras que el sistema jurídico político los hace vigentes en un tiempo y lugar determinado. Existe un resumen de acontecimientos y documentos que sirvieron de antecedente a los derechos humanos. En cuanto a ideología, corrientes de pensamiento o filosofía, la antigüedad clásica desconoció la dignidad de la persona, el esclavismo, jusnaturalismo divino, jusnaturalismo racionalista, jusnaturalismo humanista. A finales de la década de 1760, surgió una nueva generación de filósofos, entre los cuales destacaba Juan Jacobo Rousseau, quien en su tratado titulado Emilio, escrito a manera de novela, la pretendida esposa de Emilio, Sofía, había sido educada para su papel de madre y esposa, aprendiendo la obediencia y las habilidades de crianza que le permitirían proveer un amoroso cuidado a su esposo y a sus hijos. Al igual que Rousseau, muchos pensadores filosóficos argumentaron que la constitución femenina hacía básicamente madres a las mujeres. Los escritores varones, en particular, criticaban los intentos de algunas mujeres que durante la Ilustración se empeñaban por escribir sobre temas intelectuales. Afirmaban que las mujeres, por naturaleza, eran intelectualmente inferiores a los hombres. No obstante, algunos pensadores de la Ilustración ofrecían puntos de vista más positivos de la mujer. Por ejemplo, Diderot sostuvo que los hombres y las mujeres no eran de ninguna manera diferentes. Y Voltaire afirmó que las mujeres son capaces de hacer todo lo que los hombres hacen en asuntos intelectuales. La declaración más fuerte en pro de los derechos de la mujer durante el siglo XVIII fue hecha por la escritora inglesa Mary Wollstonecraft, 1759-1797, considerada por muchos como la fundadora del feminismo moderno europeo. En su Vindicación de los Derechos de la Mujer, escrito en el año 1792, Wollstonecraft señaló dos contradicciones en los puntos de vista sobre las mujeres sostenidos por pensadores de la Ilustración como Rousseau. Argumentar que las mujeres tienen que obedecer a los hombres, decía Wollstonecraft, era contrario a las creencias de esos mismos individuos, en el sentido de que un sistema basado en el poder arbitrario de los monarcas sobre sus súbditos o de los propietarios de esclavos sobre estos estaba equivocado. El sometimiento de las mujeres al dominio de los hombres estaba igualmente errado. Además, argumentó, la Ilustración se basa en el ideal de que la razón es innata en todos los seres humanos. Si las mujeres poseen la razón, entonces merecen los mismos derechos que tienen los hombres. Las mujeres, declaró Wollstonecraft, deben tener los mismos derechos que los hombres en la educación, así como en la vida económica y política. Vamos con nuestra invitada, Teresa Martínez, para continuar con esta historia de lucha. Las implicaciones políticas de la declaración son varias. Primero, es poner a las mujeres en la escena pública. Decir que tienen derecho de ser y de estar también, a la par de los varones. Y luego, que se desnaturaliza la idea de que las mujeres tienen que estar en el hogar.
Esto pareciera una obviedad en nuestros tiempos, pero en esa época fue un planteamiento completamente revolucionario que dejó a muchas fuera, porque la cultura pesa mucho, ¿no? La cultura pesa mucho, no todas estuvieron dispuestas a asumir este camino de la vida política, este camino de la lucha constante y de estar en protesta. Las mujeres que se atrevían a salir a la vida pública eran muy señaladas, no eran constantemente perseguidas, eran insultadas y demás. Entonces no es tan simple como decir, pues ahora vamos a hacer lo mismo o queremos tener el mismo estatus que los hombres, que los varones. Eso les costaba mucho y arriesgaban. Si nosotros leemos, por ejemplo, el manifiesto del Partido Comunista, lo que vemos ahí es un reconocimiento de la opresión de las mujeres. Y eso ya es muy importante. No fueron los únicos, también hay un texto de John Stuart Mill que se llama La esclavitud de las mujeres y que señala la desigualdad, que señala la falta de derechos. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho a heredar. Si su pareja moría y era adinerado, ellas no tenían derecho a heredar, sino que heredaban al hijo o heredaban al hermano, etcétera. Pero las mujeres no podían ser propietarias o no podían quedarse con la custodia de sus hijos, tenían que casarse nuevamente o se la daban al tío, al abuelito, etcétera, pero no a las mujeres. La diferencia entre las corrientes ideológicas y en este caso el manifiesto del Partido Comunista, que desde luego es mucho más de avanzada y que representa una posición más radical que la de John Stuart Mill, está en que reconoce a las mujeres como oprimidas dentro de una clase social. Identifica que las mujeres son reducidas no solo a la esfera de lo privado, sino también son reducidas a trabajar sin pago, casi esclavas. Trabajan sin pago en su casa, trabajan sin pago o con menos pago en la fábrica, hacen una doble jornada y esta denuncia aparece en el manifiesto del Partido Comunista. O sea, las mujeres con una doble opresión, las mujeres despojadas de sus derechos políticos, pero también obligadas por la circunstancia de precariedad y pobreza en la que el capitalismo tuvo y tiene, hoy más que antes incluso, a la clase trabajadora, y eso lo llega a señalar Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista. La aportación que está ahí nos sirve para identificar la desigualdad, no solamente entre clases sociales, entre los que tienen los poseedores de los medios de producción y los trabajadores, sino que además la condición de las mujeres se ve radicalmente precarizada porque no es lo mismo una mujer rica, aunque haya patriarcado, una mujer rica no vive igual el patriarcado que una mujer pobre, una mujer campesina. En el caso de las obreras y de las campesinas, las consecuencias de vivir el patriarcado se agudizan, se radicalizan, porque no tienen poder adquisitivo, porque no tienen independencia económica, porque están en una condición económica de mayor vulnerabilidad, y a diferencia de las clases potentadas o de las clases dueñas del dinero, no tienen recursos económicos, por ejemplo, para comprar poder político. Entonces, las mujeres históricamente hemos estado en una condición de mayor vulnerabilidad, sobre todo cuando se pertenece a la clase trabajadora, y eso es algo que expone con mucha crudeza el manifiesto del Partido Comunista. ¿Sabías que hay países en los que las mujeres aún no cuentan ni siquiera con el derecho al voto? Entre otras muchas carencias. Agradecemos como siempre a nuestra invitada por platicarnos más acerca de la historia de nuestro país y del mundo. Llegamos al final de otro programa. Aún hay mucho que aprender sobre la historia de nuestros derechos humanos. Te invito a que continuemos aprendiendo juntos. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visita nuestras redes sociales y comenta qué te parecen nuestros programas. ¡Hasta pronto!